Un amable y cordial saludos a todos los supervisores que nos vienen acompañando en esta aula Zoom. Quien les habla es Cristian Michael Guamán Lisa, en representación de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. El día de hoy tenemos una magistral cátedra del doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien nos estará acompañando con el eje temático ¿Cómo enfrentamos la crisis institucional existente? Pero no dejando de percibido, le comentaremos que el doctor Eloy es vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, tiene ex vicepresidente. Es doctor de la mención sobresaliente de Summa o Cum Laude. Tiene el premio extraordinario por la UNED, Madrid, España. Tiene un postdoctor en Derecho en la Universidad de Bologna, Italia. Es profesor visitante o conferencista invitado en el Instituto Max Planck del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Fundación Konrad de Alemania. También es perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejando todo recalcado, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas o palabras de elogio, pueden alzar las manitos para efectos de darles acceso. Dejando todo recalcado, le dejamos con el doctor Eloy Espinosa. Bienvenido, doctor. Bueno, Cristian, muchas gracias. No es la primera y espero no sea la última vez que goce de la gentileza de Derecho en Línea para poder conversar sobre temas de tantísima importancia como el que se nos plantea. Probablemente esta sea la conferencia más difícil de dictar. Y les explico por qué. Porque estamos muy acostumbrados en muchos países, y entre ellos en el Perú, al diagnóstico, al diagnóstico, a poder decir esto pasa, esto pasa, esto pasa, pero a la hora de plantear ¿y cómo salimos de esta? Como que no la tenemos muy clara, y sobre todo frente a un escenario tan complejo como el que se toca vivir en el Perú. Dos apostillas antes de entrar propiamente a la exposición. Mi solidaridad con el hermano y amigo pueblo boliviano frente a los acontecimientos aparentemente bien resueltos. Uno podrá estar o no de acuerdo con la manera en que se entienden y se manejan las instituciones en Bolivia, pero lo que nunca puede estar de acuerdo es con un golpe de Estado. Y qué bueno que, por la información que se nos ha dado, aparentemente el golpe de Estado quedó en intento de golpe y fracasó en Bolivia. Y una segunda acotación muy personal, pero creo que de gran importancia porque no solo porque fue maestro, ejemplo, padre y amigo, en mi caso, sino porque pocas personas se preocuparon tanto por estudiar al Perú, y no solo desde una perspectiva jurídica, como Néstor Pedro Sagües, que dedicó obras enteras a poder explicar fenómenos que ocurrían en todas partes del mundo, pero tomando como ejemplo, no siempre buen ejemplo, pero ejemplo al fin y al cabo, al caso peruano. Vaya nuestras cortas palabras, porque el tema es muy largo, para Néstor. Abrazo al cielo para él. Pasamos a temas de una vez. ¿Qué encontramos cuando miramos rápidamente la sociedad peruana? Mi buena amiga Carmen Macquarie, en un trabajo que hizo con otro autor, viendo los primeros 7 años de la República Peruana, diría que en el fondo esto es más de lo mismo y lo que han cambiado son los instrumentos. Hay una famosa canción
que es el bolero hecho por Ravel, un gran compositor francés, que comienza con un ritmo que es ta tarará, 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 con un instrumento. Después vienen dos instrumentos, después que es la apoteosis de los instrumentos. La tesis de Carmen y de la persona que trabajó esto con ella es que en realidad los problemas que tenemos hoy están larvados, ella decía, de la República, y yo podría decir casi desde siempre, por lo menos algunos de los problemas. Esta siempre fue una sociedad cortesana, cortesana de los imperios, de las culturas preincas, cortesana tanto de las culturas, digamos, que no confirmaron que no fueron los hemisferios Chavín, Tiahuanaco, Huari e Inca, sino también de las culturas más pequeñas, donde no hubo una igualdad de condiciones, donde siempre hubo una desestructuración, los de arriba y los de abajo, es el título que utilizaba una famosa novela de televisión copiando a un gran libro que debe ser siempre leído y que muchas veces es mencionado y no leído, de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Teníamos en los españoles República de Indios y de Españoles, teníamos una diferencia hasta de 7 tipos de evaluación de las razas. El criollo era un hijo de peninsulares nacido aquí, de este lado del mundo. Y de ahí venía el sacalagua, el indio, el sambo. El sambo era la mezcla de indio con negro. Lo que hemos es planteado desde el principio una sociedad poco democrática. El peruano puede ser muy afectuoso. Cuando ha ido a la tierra de Cristian, como en Amazonas, vaya trate hospitalario que te dan. Si no tienes pasaje de regreso, no te quieres ir. Pero veamos, hay un primer reto que afrontar, el reto del rechazo del otro. Lo conversaba con Max Hernández en una conferencia, en una entrevista que le hice a una de las personas más claras y lúcidas del país. Mira, Max, ¿cómo se dan los juegos? El juego en el Perú es quien gana. Alguien tiene que ganar y el resto tiene que perder. Y el que tiene que ganar saca orgullo porque gana. El que piensa distinto es un enemigo. Y cuando llegamos a ciertas cuotas del desempeño, del poder, de la capacidad de influir en la decisión de otros, al enemigo hay que humillarlo, hay que degradarlo, si no tiene defectos, hay que encontrarlo, hay que desaparecerlo. Ahí tenemos un tremendo reto. Los peruanos no nos aceptamos, por lo menos muchos, como peruanos. Y así, ¿cómo podemos articular el referente colectivo? Así, ¿cómo podemos trabajar en sociedad y construir en sociedad? Complejo. Otro reto que tenemos es el reto del abuso del poder o de la desviación del poder. No nos queda dudas. Ya lo dijo Hobbes, ya lo dijo Locke, y lo hemos seguido todos. El ser humano, por naturaleza, es un ser gregario, tiene que vivir en colectivos.
Hasta Robinson Crusoe tuvo que aceptar en algún momento que le llegara viernes para poder funcionar en una lógica de una lógica común. Y cuando vivimos en comunidad, tenemos que ponernos de acuerdo sobre reglas básicas. Y tenemos que asumir en esa situación que algunos van a tener la competencia de tomar ciertas decisiones. Como profesor universitario que soy, tomo decisiones. Acaba de irse una asistenta mía. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión que termino el curso a pesar de que estamos en última semana de clase. Y lo que no le puedo dictar a los alumnos, hago una grabación y se lo dejo en grabación para que ellos lo puedan aprender. Quisiera que todos mis compañeros hicieran eso, porque finalmente un curso suele ser con requisito de otro y a veces tienes que explicarle a quienes llegan a tu clase, a tu aula, lo que ya deberían saber, pero que o el alumno no entendió y no se atrevió a preguntar que no entendía, o él, la docente o el docente nunca se los explicó. Todos tenemos cuotas de poder particulares y con mayor razón aquellos que en aras del interés público, interés general, no voy a hacer acá distinción, tienen que tomar decisiones que permitan que tengamos capacidad para satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y para alcanzar nuestros proyectos de vida, nuestro desarrollo humano integral. Y acá no estoy inventando nada nuevo. Hay aquí alguna personita que dice, yo soy el padre de la criatura. No, señora. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en el año 1999, lleva ya décadas hablando sobre eso. Y Martha Nussbaum ha sido, entre otros, una muy buena sucesora. Lean Desarrollo y Libertad, lean entonces la idea de la justicia y una larga cantidad de... Y haya respeto. Entonces, cuando se tiene una cuota de poder, ¿cuál es el problema en sociedades como la nuestra, que es una sociedad, nos guste o no reconocerlo, autoritaria en muchos aspectos, donde al otro no se le respeta, donde al que piensa distinto se le degrada? La consecuencia lógica es, yo tengo una cuota de poder y hago abuso de poder o desviación de poder. Cuando hablo de abuso de poder, ¿a qué me refiero? Soy fiscal y puedo detener a quien esté en flagrante delito. O cuando me encuentro que hay un mandato judicial y estoy con mi equipo de policías, ¿qué voy a hacer? ¿Lo miro? No, lo detengo. Pero si nuestro amigo Flavio, que está conectado a esta modesta exposición, me mira mal y como soy caprichoso, tengo esa competencia de tener gente, ¿qué puedo hacer? Pues puedo detener a Flavio. Eso se llama abuso de poder. ¿Cuánto de abuso de poder tenemos en la sociedad peruana, eh? O cuestiones de desviación de poder. De repente buena parte del público es muy joven y no sabe una experiencia concretísima. La experiencia del FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda. A los trabajadores se les descontaba una cantidad de su sueldo para poder construir viviendas de interés social y de hecho se hicieron algunas.
en alguna urbanización de la ciudad de Lima. Yo recuerdo muy de niño la urbanización de Los Próceres, donde en función a la entidad que me financiaba con el dinero que me habían sacado el Fonavi, lo administraba, eran básicamente mutuales. Entonces la puerta color mostaza es el que había recibido financiamiento para poder aprovechar su cuota de Fonavi de Mutual Perú. Y ahí me quedo en los equipos. Pero ese dinero del Fonavi se utilizó para construir viviendas. No, hasta canchas de fútbol se hicieron. Y ven cómo nos van los resultados. Ese es un reto histórico en el Perú. El poder se usa y se malgasta. Y la autoridad desacredita cada vez más, y sobre todo la autoridad que tiene poder político. ¿Quiénes son? En la encuesta última de Ipsos, una entidad con la cual se puede coincidir o discrepar, pero que es una entidad seria para hacer sus trabajos de muestreo. Las entidades más desacreditadas en el Perú son el gobierno y el Congreso, que debieran ser las entidades con más legitimidad. Pero ¿cómo van a tener más legitimidad? Sí, muchos, no digo todos, hay congresistas honorables, hay ministros honorables, hemos tenido presidentes muy honorables, pero no vemos todos los días comportamientos de abuso de poder o desviación del poder. No vemos aprovechamiento del poder. Los mochasueldos son un cuento. Los waikis son un cuento. Sé que con lo que estoy diciendo me puedo estar metiendo en problemas, pero más amigo de mis amigos soy amigo de la verdad. Otro reto que se plantea, ¿en el Perú realmente se planifica? Sí, en el papel tenemos Plan Nacional, producto de un sistema de planificación nacional, CINEPLAN, que tiene un centro, un órgano directivo, CEPLAN, y yo no niego la capacidad de quienes están allí y la buena voluntad de quienes están. Pero lo cierto es que del año 2016 al 2025 se priorizaron 70 proyectos, algunos de carácter sectorial, o sea, los hace educación, los hace agricultura, y otros de carácter multisectorial. Ya estamos a fines de junio del 2024 y el proyecto, el plan hecho con el conjunto de proyectos, programas y actividades termina el 2025. Amigos, amigas, ¿cuál es el nivel de cumplimiento que se tiene al respecto? Aprox, porque para una ponencia en un congreso internacional de la Federación Iberoamericana de Derecho Administrativo y también con matices para la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, hemos estudiado eso. Y hay una serie de errores en diseños de política pública, porque en el Perú no se planifica.
No se escoge a los mejores para diseñar los proyectos, no se toman los mejores postores, los mecanismos de control no funcionan como deberían funcionar, el control previo, reparador y concurrente del gasto público debería ser una pauta de orientación, no una, con todo respeto, mi querido amigo Nelson Chac, no una labor de inspección, fiscalización y sanción. Lo que queremos es que la administración funcione para que pueda cumplir con, como bien dice Rodríguez Arana, con que todos podamos disfrutar del derecho a una buena administración, una administración que piense en el ciudadano, que actúe en función de la ciudadana, que no descuide a la ciudadanía y que no esté teniendo como una de sus preocupaciones centrales la cultura de la desconfianza y cómo me cargo al funcionario. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Efectos terribles. Si Cristian es funcionario público y va a tener el riesgo, por un lado, que el Ministerio de Economía no le deja disponer de todas las partidas cuando quieren, que no tiene una cobertura de transferencia de fondos cuando se encuentra en situaciones difíciles, como terremotos, como aludes, como epidemias, como la del COVID, o se le cayó el muro de Cuela y no tengo presupuesto para eso, y tengo que irme a rogar al ministerio, y para remate, si ese dinero lo gasto mal o alguien considera que lo gasto mal, me corretean con hallazgos por 5, 6. Tengo un adjunto que tiene un hallazgo que se lo han mandado después de 15 años. ¿Cómo queremos que no haya abuso de poder, desviación de poder o las consecuencias de la contracción de quien ejerce cuotas de poder? ¿Cómo queremos que la gente cumpla si los motivos del oidor, y aquí voy a Ricardo Palma cuenta la anécdota que el hombre que más resistió dentro del virreinato español a las correrías libertadoras, y por eso fuimos prácticamente los últimos en Sudamérica en llegar a la condición de república, y el verdadero bicentenario, no, con todo respeto, de San Martín no es 1821, 1824, y es el 2024. En un buen momento, quien más resistió, porque el que vino después, Pezuela, salió casi corriendo después de las negociaciones de Punchauca con San Martín, y la Serna era un militar que lo convirtieron en virrey, y ya saben cómo terminó en Ayacucho. El último virrey en rigor fue Abascal, y cuenta la anécdota que le mandaron 3 paquetitos, uno con habas, uno con sal y otro con cal. Y esos paquetitos entraron en un lugar donde no podía entrar nadie, donde supuestamente el virrey Abascal estaba completamente seguro en su vida, en su integridad y en la de su entorno. Pero ahí estaban los paquetes. Y como era muy dado a las adivinanzas, se entendió claramente. Sal, habas y cal. ¿Qué quiere decir eso? Sal, habas, cal. Y Abascal se fue. ¿Cuántos Abascales hemos perdido en el país como consecuencia del abuso del poder? ¿Cuántos Abascales hemos perdido en el país por la desviación del poder? ¿Cuántos Abascales hemos perdido por una comprensión equivocada
de lo que es el control de la gestión pública y del gasto público, y después nos quejamos que en Perú, y este no es un dato mío, yo siempre vengo con datos trabajados por otras personas. Después nos quejamos que un país que es uno de los primeros productores de cobre del mundo, y eso no es cualquier cosa, no por algo la segunda potencia económica del mundo que quiere ser la primera, nos compra el 30% de nuestros productos y básicamente nos provoca cobre, porque el material con el cual se hace buena parte de la alta tecnología es con cobre. Es el nuevo commodity y el Perú sigue viviendo de commodity. En la época de los españoles era el oro y la plata, después fue el guano, después fue el salitre. Ahora toca el cobre. Pero ¿cuántos abascales se sostienen en la función pública si no se les da ni el dinero ni las condiciones? O todos los funcionarios para defender su puesto tienen la energía que hoy ha demostrado el gobierno boliviano cuando un general se mete a querer tomar Palacio de Gobierno. Tenemos otro reto, el de la falta de las decisiones de carácter dialógico. Roberto Gargarella, buen amigo con el cual tengo coincidencias y discrepancias, sí ha tenido un gran mérito que lo ha hecho famoso en esta parte del mundo. La decisión más rica es la decisión que para llegar a armarse es la que ha permitido el debate de todos los que puedan ser involucrados. Eso se llama una decisión tomada en una dinámica dialógica. Diálogo viene de dia, a través de. A través del debate, del intercambio de ideas, no nos vamos a poner de acuerdo todos, pero vamos a generar consensos básicos mínimos y vamos a procesar diferencias. Entonces, las acciones que se tomen al más alto nivel en lo público, en lo privado, debieran ser decisiones que provengan de una dinámica dialógica. Pero ¿qué pasa en el Perú? No nos convertimos muchas veces en personas, o vemos muchas veces personas que toman decisiones por sí, ante sí. No estamos en un escenario donde los partidos políticos son más cascarones, sin ideologías y sin plataformas, y son más bien, con todo respeto, un conjunto de intereses coyunturales, de personas y de grupos, que muchas de ellas cambian más rápido de entorno que de camiseta. Nos escuchamos o escuchamos a la sociedad civil cuando tomamos decisiones y cuando se crean espacios como estos, lo creamos en el tribunal. Vamos a asegurar el cumplimiento de nuestras sentencias más emblemáticas. Hagamos una comisión de seguimiento. Vamos entonces hasta Apurímac para ver si se está cumpliendo la decisión donde las lenguas originarias del Perú, cuando son dominantes, lo dice la Constitución, tienen que ser las lenguas que se utilicen para toda la actuación pública y privada. Y nos sentamos con la entonces ministra de Cultura y nos sentamos con altos funcionarios y estaba
todo el gobierno regional de Apurímac de aquel entonces. ¿Por qué? Porque en Apurímac el 70% de la población habla quechua champa. Del castellano, para hablar en quechua, que algo conozco, manan. Y así se armó un sistema de capacitación a los funcionarios públicos de aquel entonces para que no nos pongan formularios en castellano, pues, para que no nos atiendan los servicios de información en castellano, pues, sino en quechua chanca. ¿Cuánto de eso se ha mantenido en el tribunal? La comisión de seguimiento del tribunal no existe, no funciona en este. Con todo respeto a mis queridos amigos actuales del tribunal. ¿Qué otro reto enfrentamos? El reto de la concentración del poder y la cooptación del poder. Finalmente, las disputas para la configuración del actual Tribunal Constitucional, las disputas que llevaron a la elección del actual defensor del pueblo, la prolongación del mandato del actual Contralor General de la República, la guerra, casi guerra civil existente en la Fiscalía, en la Junta de Fiscales Supremos y con algunos otros fiscales que no son fiscales supremos. El entredicho en el cual sigue viviendo la Junta Nacional de Justicia, cuyo cierre lo sigue pidiendo un sector importante del Congreso. Podría seguir con un largo etcétera. No son situaciones, ¿acaso?, donde lo que se quiere es concentración del poder y cooptación del poder. El que no quiere mirar, que no mire. Otro reto, y con esto para no caer en la crítica que se estaba haciendo, es el reto de la falta de un respeto a situaciones centrales, como el medio ambiente. Tengamos posiciones antropocéntricas, o sea, los derechos son de las personas y nuestro entorno es algo que hay que cuidar porque nos beneficia cuidarlo. O posición biocéntricas, posiciones biocéntricas, como la que ya se ha manifestado en el Perú con alguna sentencia, que reconoce titularidad de derechos al río Marañón, en cualquiera de los dos escenarios. Se respeta, no voy a entrar en la discusión sobre si el derecho al medio ambiente nos apunta a medio ambiente sano, adecuado. No voy a entrar en esa discusión porque finalmente el Tribunal Constitucional al cual pertenecí hasta el año 2022 ha usado muchas veces estos conceptos como sinónimos. Pero lo cierto en el Perú de hoy es que todos los años en selva amazónica original se derrumban árboles que equivalen a lo que son 39 estadios. Lo cierto en el Perú es que casi ninguna ciudad tiene un buen sistema para el recojo de basura y para la sistematización de la misma. Ni siquiera en Lima algunos distritos. Y la mayoría de las ciudades de nuestro país, y nos está viendo gente de diferentes partes del Perú, ¿tenemos rellenos satinarios o tenemos botaderos?
¿Y la tala ilegal qué? ¿Y la minería ilegal qué? Somos el tercer país, por nuestra variedad de pisos ecológicos, más expuesto al cambio climático del mundo. ¿O creen que esto me lo pongo por gusto? Y para ir terminando con los retos, ¿hay respeto en el Perú a los sectores vulnerables? De entrada, muchos siguen hablando de sectores menos favorecidos, que es una manera prácticamente despectiva de tratar al que consideramos que no tiene las mismas condiciones que nosotros. Pero ¿qué se hace en el fondo? Fuera de intentos muy valiosos, pero que son las excepciones a la regla, para atender, o no hemos visto, quien coordina esta actividad es alguien de la región Amazonas. ¿Qué ha pasado en Condorcanqui? Con la negación de 2 ministros. No, esas son costumbres de la zona. ¿Qué pasa? Cuando salgo con mi silla de ruedas en Lima, en un barrio residencial, una rampa está entera, otra está mal hecha y otra no existe. Y eso que felizmente estoy en silla de ruedas y con oxígeno. No quiero pensar qué pasaría conmigo si fuera ciego. En una ciudad donde el auto pasa primero y después pregunta, si pregunta, donde el sistema previsional ha sido pésimo, malo en el reparto y malo en las AFPs. Bueno, en lo que queda de ellas, porque en una actitud que no voy a calificar, se está permitiendo un retiro paulatino del dinero de las AFPs. ¿Hay un respeto por los sectores vulnerables en el Perú? De algunas personas sí, pero el comportamiento de las mayorías va en ese sentido. Terminando la sección de presentar los lacerantes problemas que tiene el Perú. Ya sacamos una ley para el trasplante de órganos, pero no hay reglamento. Y con cada persona que se muere, y si se habilita con el reglamento correspondiente a esa ley, pueden salvarse hasta 9 vidas. Y el reglamento no va. Entonces es la voluntad, por no decir otra cosa, de la familia la que define si los órganos de la persona que está muerta pueden ser utilizados, porque la persona puede haber hecho muchas cosas, pero como ya no está para contarlos, y salvo que los haya puesto por escrito, los discursos se los lleva el viento. Por eso a mi buen amigo Cristian le pidió que esta modesta conferencia se grabe. ¿Cómo resolvemos todo este entuerto de cosas y podría constatar más? ¿Cómo encontramos la luz al final del túnel en el cual claramente estamos viviendo? No nos podemos engañar. Más del 70% de la población del Perú económicamente activa
no tiene trabajo estable. Ese día deja de trabajar y ese día deja de comer. El 60% de las familias en el Perú come 2 de las 3 comidas diarias. El índice de trabajo infantil, el índice de prostitución moderna, o sea, lo que antes se llamaba trata de blancas, no solo son de los más altos, sino de los peor explotados. O basta con ver los programas de televisión para ver cómo bandas peruanas y extranjeras se disputan como si fueran pedazos de carne la subsistencia de quienes se dedican a la prostitución. En Lima, en Madre de Dios, en un campamento minero, donde fue. Problemas tan complejos no tienen soluciones fáciles, pero hay que esbozar algunos caminos en los cuales no se puede dar vuelta atrás. Y ahí voy comenzando a salir del doloroso diagnóstico para pasar a algunas ideas porque no somos dueños de la verdad ni de todas las. En primer lugar, se necesita un cambio en el sistema educativo. Indispensable, urgente. No se hace educación en el Perú, salvo en honrosos espacios. Se hace instrucción, instrucción de información básica. Se ha suprimido el curso de filosofía, que por cierto era muy mal dictado, pero ¿qué te enseña la filosofía? A preguntarte la última verdad de las cosas. Y si no hay cursos como esos, ¿cómo desarrollo capacidad crítica para poderme enfrentar a la actitud quo ante, a la situación que estoy viviendo? No hay curso de educación cívica, no hay orientación básica del educando que le permitía a los chicos, a chicas hacer manualidades, a salir a trabajar al campo, a hacer trabajos comunitarios. En los colegios que lo hacen bien, que lo hacen, pero no están obligados a hacerlo. Se opta por lo más fácil, con todo respeto a quienes son docentes. Ustedes pondrían a sus hermanos, a sus hijos, a la gente que quieran, para que les enseñe en el colegio una profesora o un profesor que ni siquiera aprobó el examen básico para ser profesor. ¿Qué les estamos dejando a las nuevas generaciones? Otro tema en el cual se tienen que hacer cambios radicales es en el tema de salud. Seamos claros, la salud pública puede tener muy buenos médicos, pero tiene muy malas condiciones y la salud privada es muy cara. Y no se han tomado las previsiones suficientes en el Perú para enfrentar problemas. Fuimos el quinto país con más casos de COVID, pero si hubiéramos hecho una ratio, población por enfermos, probablemente hubiéramos sido el segundo o el tercero. Y hemos aprendido de eso. ¿Cuántas postas nuevas se han construido? ¿Cómo han mejorado las condiciones de trabajo de quienes son trabajadores de la salud? Hoy mismo salían los noticieros. La presidenta del sindicato de enfermeras del sector salud a poder condiciones mínimas. Quiero uniforme, quiero materiales con cuales atender a mi gente. Otro tema en el cual hay que invertir y corriendo sin infraestructura.
¿Cómo se avanza en el país si tenemos un déficit que se calcula entre 140.000 millones y 160.000 millones de dólares? Se priorizan 70 proyectos y se avanza un 40%, niños. ¿Cómo rompemos entonces las brechas que son cada vez mayores en un mundo tecnológico, en un mundo donde el chat ChatGPT se usa cada vez más? Hasta un congresista ha tenido que reconocer que sus asesores presentaron un proyecto de ley hecho con ChatGPT. Fórmula probablemente más popular del uso de la inteligencia artificial. Si no se prioriza a dónde van las inversiones, después no nos quejemos los estados. Vamos a la dimensión más cotidiana, más humana de la sociedad. En el Perú, en muchos sectores, ¿hay realmente voluntad de concertar? ¿Hay voluntad de respetar al otro? No nos ambiamos, en un país mestizo, no nos choleamos, no los andeamos, no nos indiamos, ¿acaso? Y desde hace mucho tiempo, Basadre, probablemente el historiador más importante del Perú, dedica buenas partes de sus libros al fenómeno de blanqueamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo en una comunidad mejoro de ciertas condiciones, marco una distinción que no existe, porque este es un país mestizo, que no tiene dinga, tiene de mandinga, o de aguajún. No nos aceptamos como somos, nos rechazamos como entorno, como pueblo. Y las sociedades solamente se construyen cuando pueden tener capacidad de generar consensos básicos y procesar sus diferencias. ¿Cuánto de eso se hace realmente en el Perú? ¿Cuánta dinámica dialógica hay para tomar las decisiones más importantes? No que la Constitución de 93 era inamovible y resulta que ahora el actual Congreso ya le cambió con el Senado. Yo no voy a discutir si el Senado es bueno o no, pero ¿no hubiese sido mejor plantear esto a un debate ciudadano y eventualmente un referéndum? ¿Y qué pasó con las cuestiones buenas o malas que se aprobaron por referéndum? Sistemáticamente todos están desactivando o desmotivando. Si no hacemos un esfuerzo para crear planes, plataformas que sean producto del consenso básico, tendremos crecimiento porque a los chinos les conviene, la segunda economía más grande del mundo, les conviene conectarse por el Perú, que le puso menos condiciones que Chile para hacer el nuevo puerto acá en Chancay y no hacerlo en Iquique. Porque a los chinos no les importa, con todo respeto a la colonia china y con el embajador chino con el cual he tenido siempre muy buena relación. En la lógica de la geopolítica, lo que le importa a China es tomar contacto con el Brasil, que es la sexta economía más grande del mundo. Nosotros somos lugar de paso de inversión colombiana. Porque si hubiera una preocupación real por el desarrollo de la zona de Chancay, ya Chancay tendría una comisaría decente, ¿verdad? Todos sabemos que cuando donde hay un puente, donde hay un puerto, hay actividad y hay actividad delincuencial. ¿Qué se ha hecho para tener una comisaría decente en Chancay? Si no establecemos consensos básicos, si no procesamos diferencias, si miramos al otro como un enemigo que hay que desaparecer, no hay políticas ni planes reales, no se sostiene nada.
más lo único que se sostiene es una lógica de abuso y de desviación del poder por un lado y resiliencia, resistencia por otro. Pero nuestra historia nos ha comprobado mucho a ciertas cosas, que el Perú pasa del susurro al estallido. El peruano, la peruana aguanta, 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 hasta que en un momento no aguanta y saca patadas. ¿Qué queremos? Otra vez caer en situaciones de conflicto, sin planes, con liderazgos que en el mejor de los casos son carismáticos un tiempo y al no tener el control del poder hacen lo que les da la gana, literalmente, o comenzar a trabajar en serio cuando ya tenemos 200 años como Estado. Voy respondiendo y con esto justo en tiempo. Se me dijo 7:30, conversamos unos minutos después y son 8:24. ¿Qué es entonces? ¿Cómo salimos de esta coyuntura de crisis institucional? Pues poniendo esfuerzos calificados, pues deponiendo intereses muy razonables, probablemente, pero privilegiando el interés general, el interés público, frente a consideraciones muy puntuales individuales, pues planificando, que no hay que asustarnos de la palabra planificar, porque hay que poner órdenes y prioridades, somos un país con recursos, pero mucho de aquello que se le achaca a Raimondi, ¿cierto? Lo del mendigo en Banco de Oro, o sea, para poder sacar las cosas que se tienen en el Perú, hay que hacer inversión. Y no solamente inversiones para su extracción, inversiones para tener gente capacitada que pueda hacer su gestión. Y que no pase como pasó con los commodities históricos. ¿Dónde está el que se benefició con el oro y la plata peruana? ¿Dónde está las grandes riquezas del guano del salitre? ¿En la casa de Cristo? ¿En la casa de Carlos Alberto, de Ana María Garzón? ¿O en gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de conectarse a Internet porque hasta esta hora, 8:25 de la noche, tiene que seguir trabajando porque si no, ni él ni sus hijos comen? Consensos básicos, proyectos en serio, no para llenar un papel, plataformas que sean no de gobierno, sino de Estado, calificación de la función pública, la función privada, educación de calidad, salud de calidad, sistema de justicia de calidad, mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, que es complejo, pero no es tan difícil. Y esto se deja pasar, y en el mejor de los casos es tema de noticiero, y a la semana pasa otra cosa y nos olvidamos de ese problema, o nos olvidamos que hay sectores vulnerables que requieren una atención preferencial, y todo se olvida de conversar y se hace en pequeño, como bien dice, un poquito de igualdad social, que todos podamos tener las mismas oportunidades y que cada cual se cree su cobertura de sus propios resultados, no vamos a nada. Vamos a seguir dando tumbos. No se ha permitido la renovación de los partidos políticos, las pasos embajadas a la congeladora. Hay una clara intención de seguir copando los espacios de poder para no desprenderse de ellos. Y no hay
claridad, no hay consenso, no hay organización, no hay calificación, no hay inversión inteligente en los espacios de educación, salud, infraestructura, justicia. ¿Cómo se genera el trabajo? ¿Cómo se genera la inversión? ¿Cómo se genera la estabilidad? ¿Cómo se genera la seguridad ciudadana? Del aire. Hay que trabajar mucho y trabajar de manera ordenada. Pero creo, faltando estos 2 minutos, que haciendo justicia a la preocupación que siempre siguió a mi maestro Sagüez y le puso en sus libros y en su principal obra, que es su vida misma, si no tenemos preocupación por esto, probablemente Cristo me esté convocando de aquí a algún tiempo y tengamos que estar hablando de lo mismo. O peor, de manifestaciones más graves. Tengamos que estar hablando de los problemas que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, o tendremos que estar diciendo, uff, nos salvamos del golpe de Estado como los bolivianos. Lo dejo ahí, queridos amigos, y quedo justamente en los minutos que se me dieron a vuestra disposición. Como ven, he planteado el problema y he planteado algunas líneas que deberíamos seguir. Ya si se me pide ir al detalle de esas líneas, yo tengo que reconocer mi capacidad, mi preparación de una vida dedicada a eso, para poder ver algunas de estas aristas con desarrollo, pero nadie tiene la capacidad de todo. Y sin duda hay que hacer la conjunción de esfuerzos para poder llegar a ser una mejor sociedad y un mejor país. Muchas gracias. Que vengan las Excelente, preguntas si hay que hay voluntad de hacerlas. excelente, doctor. Siempre es un honor escucharlo a usted sobre algunos tópicos que nos ha brindado hoy en su cátedra. Cómo enfrentamos la crisis institucional existente y como usted comenta, no hay un gran abuso de poder referente por nuestros gobernadores. Como usted menciona, si tienen algunas preguntas o palabras de elogio, comunidad jurídica, pueden alzar la manito o escribir por la casilla de comentarios para efectos de subsanar. Doctor, me llamó mucho la atención referente al problema de la basura. Este es un problema social que tenemos, ¿no? Actualmente. Y yo creo que desde mi punto de vista, una de las soluciones puede ser los sentenciados con prestaciones comunitarias. ¿A qué me hago referencia? Mm, Muchas veces no los dan buenas jornadas, les mandan a limpiar a unas casillas, pero no los mandan a lo que viene a ser hacer servicios comunitarios. O sea, te pongo una semana y esa semana tiene que estar limpio la cuadra de la basura. Creo que una de las soluciones viables sería ello, ¿no? Otra parte también sobre la seguridad actual. Vamos un Eh, ratito, si me permite, querido Cristian, a enfrentar los problemas. El tema de la basura, que es un tema, estoy agradeciendo a Ana María por unos inmerecidamente elogiosos comentarios que me manda, ¿ya? A ver, el tema de la basura es un tema que no solamente basta con lo que tú bien planteas. En el Perú, por ejemplo, todo es prisión preventiva. Yo entiendo, tenemos una estructura débil, puede ponerse de acuerdo las partes que están involucradas en la eventual comisión de un delito, o pueden fugarse del país, y Nostroza no nos suena, ¿ya? Pero en muchos otros lugares el tema de las penas comunitarias al cual se referencia Cristian es muy útil. Pero esa no es la única alternativa. El problema de la basura es un problema, primero, de educación.
¿Ya? El problema de la basura es un problema de educación. Todos generamos basura. ¿Por qué la tenemos que tirar a la calle? ¿Por qué la tenemos que quemar? ¿Por qué no se enseña en todos los colegios, desde los niños, para que sea una costumbre reciclaje? En una municipalidad que yo conozco, en los más de 40 distritos que tiene Lima, este monstruo de 1000 cabezas, del cual hablaba un famoso escritor nuestro, solamente en uno se hace una política de reciclaje. ¿Y por qué es importante la política de reciclaje? Primero porque equivale la acumulación de basura, segundo porque el procesamiento de algunas situaciones que uno manda a la basura nos permitiría resolver un montón de problemas. Hay una serie de bienes que se pueden generar con basura reciclada y hay coberturas de energía. El Perú cree que los ríos le van a durar por siempre, pero tenemos un problema en el Mantaro y las 3/4 partes del país se quedan sin electricidad. Tenemos uno de los yacimientos más grandes de gas del mundo y tímidamente hay conexiones para las casas. Experiencias en energía solar, ninguna, o muy pobres. Entonces, la basura nos da energía, la basura nos da ciertas posibilidades de materiales. Y la basura, si no la tocamos, lo único que es colocarla en botaderos, tirarla a ríos, y el río Rímac desde más o menos Matucana, que son unos 100, 130 kilómetros de Lima, hasta su llegada al Callao está absolutamente contaminado. ¿Y de qué? De basura que se tira. Entonces, está muy bien lo que tú propones, pero si no hay una política de educación, si no hay una lógica de gestión, la basura da recursos que se pueden aprovechar, tanto se aprovechan por las personas que están trabajando y trabajando en el reciclaje, como por los productos que esas personas pongan. Aquí, Ana María, otra vez nos pone un comentario muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de estar en Medellín. Soy profesor invitado en una de las universidades de Medellín. Y es increíble el trabajo que se hace allí para poder dividir los diferentes tipos de basura y hacer un aprovechamiento de materiales. Y Medellín es una ciudad, con todo lo interesante que sea, que es 6 o 7 veces más pequeña que Lima. Digo por decir. Entonces, no tenemos esa visión de bosque y nos quedamos en la visión de árbol. Ponemos la basura en la puerta de nuestra casa y si ya estorba mucho por los días porque no pasa, la quemamos o no. Y ya estamos perdiendo un montón de recursos y estamos desaprovechando la oportunidad de dar empleo a una serie importante de personas.
Y estamos perdiendo también, probablemente lo más valioso, la posibilidad de educar a las nuevas generaciones en valores. Valores de respeto al otro, valores de respeto a nuestro entorno, aquel que nos va a acompañar mientras vivamos y al cual vamos degradando día a día. Y como ambientalista que soy, no me des más cuerda, Cristian, porque puedo seguir con este tema toda la noche. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, doctor. Teníamos alzar la manito de Peter Allen. A ver, le activamos su audio. Buenas noches, doctor. Qué honor escucharlo, su persona, Muchas y gracias. El honor es felicitarlo, mío. ¿no? Sobre todo por ser muy directo, ¿no? Muy directo con esta pequeña oligarquía que tenemos en nuestro país y que sobre todo vulneran nuestros sectores más vulnerables, como usted lo mencionó hace rato, ¿no? Y hacerle una pregunta, ¿no? Acá yo soy de la ciudad, del departamento de Ancash, de la capital de la ciudad de Huaraz. Con respecto a usted que estaba hablando sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Que respecto a la educación, yo le voy a referir acá en Ancash, ¿no? Mayormente el sistema de justicia es bien precario, bien lamentable, bien, ¿qué se le puede decir? No se le puede calificar con un calificativo muy penoso, porque lamentablemente sus colegas, ¿no? Porque usted ha sido un juez excelente, he leído varias de sus resoluciones No, como le agradezco la presidente del consideración. tribunal, sí. Y para concluir, ¿no? Acá usted está hablando de la crisis institucional que estamos viviendo, ¿no? Que es uno de los sectores de la Administración de Justicia. Y como refería usted, ¿no? Acá en Ancash, sobre todo, las personas más modestas y de bajos recursos económicos son los más perjudicados, porque mayormente acá la justicia, acá en Ancash, porque es chiquito la ciudad de Huaraz, las relaciones entre jueces y fiscales y la policía son muy estrechas, que lamentablemente en el lenguaje argot le voy a referir, ¿no? Los peces gordos están libres, andan con pruebas y todo, ¿no? Y la gente modesta, el sistema de justicia acá en Ancash, en Huaraz, justifica su trabajo con mandando presa mayormente injustamente a las personas de bajos recursos económicos, doctor. Eso sería mi pregunta. Bueno, Muchas Cristian, le gracias. van a plantear varias cosas, voy a tratar de abordar algunas. Y no solo con la constatación, sino con como a la respuesta de la pregunta de Cristian, buscando esbozar soluciones. Creo que colecciones de diagnósticos tenemos más que los de mi biblioteca, que no es esta nomás, sino hay varias cosas adentro y en otros lugares. El tema del maltratamiento de los sectores vulnerables en ANCAS no solamente es responsabilidad del sistema de justicia, que varias responsabilidades tiene. El famoso caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco que mencionaba con ustedes es un caso de ANCAS. Es una señora que vivía en un pueblo en las afueras de Carhuaz, hecho hablante, la cual le dejaban llevar al mercado de la ciudad su puestito, las cositas que cultivaba en su tierra, y esta persona se encuentra con que le hacen firmar un papel desde la municipalidad, de buena fe firma, papel en castellano obviamente, y el papel que dice que ya por un ordenamiento que se está haciendo en la municipalidad, ya no puede ir al mercado por todo el día, tiene que ir solamente en la mañana. Y la señora Díaz Cárez de Tinoco terminaba tomándole casi el mismo tiempo ir y venir. O sea, tocaba la puerta del mercado y se tenía que regresar. Llega hasta el Tribunal Constitucional y ella nos permita hacer la sentencia que ha mejorado, no como que hubiéramos querido, porque en los últimos años esto lamentablemente se ha abandonado, ha mejorado
la implementación de servicios en lenguas originales. O sea que hay muchas cosas que se cocinan en ANCAS. En ANCAS también hay un problema muy grande. En realidad, ANCAS son dos regiones metidas en una. La dinámica de Chimbote es una y la dinámica del Callejón de Guaylas es otra. Y Casma y Guarmey están más cerca de una dinámica de Chimbote, está muy claro, que una dinámica de la cordillera del Callejón de Guaylas. Vamos, porque no le voy a eludir al tema del sistema de justicia. Yo he sido juez, mi padre ha sido juez. Y creo que no hemos inventado los seres humanos un mejor sistema para resolver en última ratio los conflictos en un Estado que se reclama constitucional que a través de normas jurídicas. Pero, ¿cuánta calificación hay en los jueces y en los fiscales? ¿Cuántos incentivos hay en jueces y fiscales para hacer bien su trabajo? Cuando me tocó trabajar dentro del Poder Judicial, en un cargo administrativo, la ratio de expedientes por jueces solamente superaba a Haití. Con lo cual, en el mejor de los casos, el juez, la jueza sabe cuál es el expediente, pero es un rehén de su personal. El Ministerio Público, a nivel de Lima Metropolitana, la Junta Nacional de Justicia vive en una verdadera situación de guerra civil. Allí, en el espacio que tienen, en la avenida Bancaya, en pleno centro de Lima, van a estar preocupados con esa guerra interna, donde hay gente que tiene toda la justicia a plantearlo, ¿eh? No voy a ser yo quien defienda a la señora Benavides, ¿no? Pero, si ustedes tienen lío en casa, van a tener tiempo para arreglar los problemas de sus trabajadores que están en Guarmey. Difícil, ¿no? La provisionalidad, y no necesariamente por culpa de la Junta Nacional de Justicia, sino porque para poder sacar concursos a plazas hay que tener el dinero suficiente y el Ministerio de Economía ha dicho no demasiadas veces, es muy alta. No tan alta como el 74% con la cual terminamos el año 2000, pero muy lejos no está. Entonces yo no voy a justificar ningún comportamiento indebido. Hay jueces corruptos, hay fiscales corruptos, hay jueces que caen en lo que se fiscal cae en la llamada corrupción blanca. Entonces, ¿qué quiere decir? No recibo plata, pero tú contratas a mi sobrino para que trabaje en tal sitio. Y si contratas a mi sobrino, a mi hija o a mi parejita, yo voy a resolver de manera independiente e imparcial el caso que me llevó. Voy a poder plantear las exigencias de independencia, imparcialidad, cabalidad. Los órganos de control que se han creado ahora están siendo efectivos, eficaces, cuentan con los recursos logísticos y humanos calificados para hacer la labor que deberían hacer.
Aquí alguien me dice que quiere ser fiscal. ¿Cuántas supervisiones se hace al trabajo de un fiscal? ¿Y cuánta accountability, control de la sociedad a lo que es el manejo de la gestión pública existe realmente en el Perú? En el Perú de Odebrecht, en el Perú de OAS, en el Perú de Camaro Correa, y en el Perú, que aunque sea lo doloroso decirlo, del abogado o abogada por recibo de honorarios. Porque eso es uno de los descréditos de mi profesión. Hay gente que hoy te dice Diego y mañana te dice Diego. Depende a quién está defendiendo. Entonces, el problema no es solamente el sistema de justicia en Ancash, el problema es de todo el sistema. Yo los invito, habría que coordinarlo con la gente de Derecho en Línea, a que vean una estupenda tesis de máster justamente hecha en Bolonia, ¿no? Por Edward Cayotopa, que ha sido adjunto mío muchos años, donde se plantea el sistema de cuál es el mejor, el problema de cuál es el mejor sistema para elección de jueces de un tribunal constitucional. Y eso es una prédica que se puede explicar. Tenemos el mejor sistema para elección de jueces, de fiscales, de especialistas en el Ministerio Público, el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. Por decirlo de una manera diplomática, yo tengo mis tremendas dudas. Aquí veo que se ha planteado una preguntita de Darwin, si me permites, Cristian. Está preguntando Darwin si el TC dio algunas sentencias cuestionadas. ¿Son invariables o hay mecanismos para modificarlas? Parece que los amigos de Derecho en Línea quieren que me quede por jornadas eternas, pero bueno, la única dictadura que hay que respetar es la del tiempo. Voy a tratar de ser breve, Darwin, ¿ya? Entonces, felizmente hoy no tenemos la competencia del partido de fútbol de la selección, y además si nos va como nos va, mejor no tenerla, ¿no? Entonces, vamos a responder. Yo siempre he estado en contra de eso de el supremo intérprete de la Constitución, que por cierto no aparece en ninguna parte de la Constitución. La Constitución habla del órgano de control. El Tribunal Constitucional, en el mejor de los casos, es el intérprete vinculante de cierre para la comprensión de las instituciones que recoge una constitución, que hay que entenderla de manera convencionalizada, o sea, de acuerdo con los tratados que habíamos firmado. Algo más ha dicho Peter, pero vámonos despacito. Primero contesto a lo de Darwin y después a lo. Yo creo que hay sentencias muy malas en el Perú. La sentencia por la cual se le dijo al gobierno de aquel entonces, usted no puede presentarle cuestión de confianza porque esto es competencia exclusiva del Congreso, es una sentencia muy mala. Yo creo que la sentencia del caso Yoshiyama, con todo respeto a mis queridos amigos del Tribunal Constitucional, ¿ya? Es una sentencia muy mala, porque si ponemos esos requisitos para prisión preventiva, pues ya no hay prisión preventiva, pues. Yo creo que el no haber votado por declarar leyes inconstitucionales que son flagrantemente inconstitucionales es también soluciones muy malas. Ha habido, y probablemente, dicen que yo saqué unas 80.000 sentencias en 8 años. Probablemente algunas de mis sentencias también sean muy malas. Y por eso
nosotros en su momento apuntalamos y conseguimos, primero lo intentamos en el caso Cipión, después en el caso Panamericana, sin éxito, pero después convencimos a algunos colegas a lo que no es novedad, a la posibilidad de plantear no solo un cambio de criterio, que hemos visto varios cambios de criterio del tribunal nuestro, el tribunal actual, sino incluso la posibilidad de declarar nulas, viciadas, porque no están conforme a derecho algunas sentencias que emite este Tribunal Constitucional y que han emitido otros tribunales constitucionales. Porque, hablando con sinceridad, lo resuelto por nuestros antecesores en el tribunal y algunas sentencias de nuestra composición, aquello de qué se hizo con la consulta previa es por lo menos discutible, ¿eh? Por decirlo de manera educada. Se planteó la nulidad o la posible nulidad de sentencias del Tribunal Constitucional, o sea, ciertos vicios graves que podrían justificar una declaración de decir, estos vicios son tan insoportables que la sentencia se cae. No podemos revertir los efectos que haya hecho en el pasado porque la gente actuó de buena fe, pero desde el momento de la declaratoria de nulidad del futuro, esto no camina. Como fórmula excepcional, obviamente, tampoco un tribunal pues está declarando nula sus sentencias todos los días, ¿no? Y eso está en un voto nuestro en el caso Cardosa. La mayoría de veces que algunos coleguitas de la composición mía del tribunal citaban los criterios establecidos es para decir que este caso no ha caído en nulidad, pero por lo menos había un avance. Hoy hemos retrocedido. Hoy el tribunal no reclama como suya la posibilidad, como que si no pudiéramos equivocarnos y hacer resoluciones con vicio o nulidad, la administración reconoce incluso la nulidad de oficio. Si no la puede declarar la nulidad de oficio, va con un contencioso de lesividad para que el Poder Judicial le arregle la metida de pata. ¿O qué? ¿El ser el intérprete de cierre hace que seas el intérprete infalible? No. Pero no hay voluntad, pues, de aprovechar el mecanismo de la nulidad. ¿Y qué es lo que está pasando, Darwin? ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Hace 2 días han ido 2 agentes representando al Estado peruano ante la Corte Interamericana a tratar de defender dos cosas indefendibles. La ratificación del indulto al expresidente Fujimori y la ratificación de aquella propuesta por la cual se quiere decir que la prescriptibilidad de los delitos solamente corre desde el momento que firmamos el convenio de Roma. Y lo único que hemos conseguido es hacer un papelón mayúsculo. Hoy comienzan las sesiones de la Asamblea General de la OEA. Punto de agenda. No están planteadas formalmente, pero que huele a caso peruano, huele mucho a caso peruano. Entonces, las sentencias del tribunal se pueden corregir internamente si hay el mecanismo. No se quiere utilizar, no se quiere utilizar. ¿Y qué es lo que pasa? Esta historia, Darwin, esta historia, amigos, ya la vivimos. Esta situación de aparente rebeldía que no cumplo las sentencias pasó el año 2000. O no, o sea, de repente el año 2000 muchos de ustedes no habían ni nacido, pero el Perú se aparta con el caso de Castillo Petrucci,
del cumplimiento, unilateralmente el cumplimiento de los mandatos de la Corte Interamericana. En tres sentencias. Barusic, la situación de tres magistrados del Tribunal Constitucional de aquel entonces, injustamente separados de sus funciones. Con nosotros no se atrevieron a tanto. Salió a los cuatro que sacamos el famoso caso de Frontón, donde lo único que hacíamos era rescatar el voto de Vergara, que estaba siendo ocultado, escondido. Casi nos vota. Pero ahí sí se le hizo caso a la Corte Interamericana. Ahora no se le quiere hacer caso como se pasó en los 2000. ¿Y qué pasó? Cuando cayó el Fujimorato, contra los que no tengo nada ni a favor ni en contra, estoy haciendo una descripción de lo que ocurrió. Cuando cayó el Fujimorato, al gobierno transitorio de Panagua se le planteó el problema. Señores, ustedes tienen tres casos que cumplir. ¿Cuándo los cumplen, Y tuvimos que cumplir las sentencias, nos gusten o no nos gusten. ¿Cuál es el riesgo, Darwin? ¿Cuál es el riesgo, amigos y amigas? Que si no hacemos sentencias correctas en el Tribunal Constitucional, probablemente más tarde que temprano corremos el riesgo que nos enmiende la plana. Y que seamos condenados en el escenario internacional de protección de derechos humanos y peor, ya que el país se afana de poder hacer méritos para entrar en el grupo de los grandes en la cuestión económica, coordinado por la OCDE. Hoy, visto como un analista imparcial, pensar que el Perú va a entrar a la OCDE es como pensar que de aquí a unos días en la Copa América vamos a golear a Argentina con el equipo que tenemos y con los cambios que se hacen para los partidos. Soñar no cuesta nada, pero el sueño, cuando termina, nos hace muchas veces aterrizar en una triste realidad. El tribunal, en síntesis, ¿puede cambiar su sentencia? Puede. Ahí está el mecanismo. ¿Quiere hacerlo? Yo no veo mucha voluntad en la actual composición, con todo el cariño y respeto que tengo por ellos por hacer. ¿Cuál es el riesgo? Que nos convertamos en un paria internacional, que ya lo estamos haciendo. No es casual que la presidenta Boluarte vaya a una reunión para encontrarse con el presidente Biden y haya presidentes que se reciben en el salón y ya tienen que atajarlo casi como una paparazzi para ir del brazo con él, porque no le dieron reunión. El presidente del país más económicamente más rico del mundo, la llevó por el pasillo y la dejó por un costado. Y eso hace año y medio, cuando no había todos los problemas que tenemos políticos, económicos, sociales, jurídicos, que vemos. Ahora está haciendo literalmente un viaje a la China. ¿Los parámetros de China son parámetros democráticos de manejo de una sociedad? Ahí lo dejo. Termino con lo de Peter y ya creo que nos hemos pasado el tiempo, ¿verdad, Cristian? Es Entonces, correcto. nos plantea que los órganos de control son una institución inservible. ¿Sabe por qué? Porque el otorongo no come otorongo. Y si reclamas a uno de tus colegas no hacen nada, yo estoy de acuerdo con él. No porque otorongo no come otorongo, sino porque, a ver, les cuento con una experiencia que no es
No voy a mencionar los nombres de los médicos, ¿no? Pero aparte del problema que yo he tenido aquí, que no me permite ahora caminar con facilidad, hay unos pasitos para el tipo hombre araña comienzo a hacer, pero bueno. Tuve problemas muy serios de riñones. En algún momento se pensó incluso que esto era una cuestión oncológica por tantos cálculos que habían dado. Nadie me quería operar. Y se dieron diagnósticos de lo más equivocados, diciendo, ¿sabe qué? Sáquenle el riñón. Un médico me opera, me salva el riñón y muy de alardear, dice, te he salvado el riñón e incluso un poco más le hace la vida. Bueno, señor, para mi trabajo, al cual he faltado, porque estaba interno, tengo que justificar lo que he tenido y que he sido víctima de una mala praxis. No, no, y eso no lo voy a afirmar, ¿ah? Sí, pues hay mucho toronguismo, y no solamente en los abogados, ¿eh? Los órganos de control en cualquier institución tienen que tener el menor contacto posible con los espacios que van a controlar. Nadie controla con objetividad al amigo, nadie controla con objetividad a la pareja, nadie controla con objetividad al que es próximo o al que tiene intereses iguales a los míos. El control tiene que ser externo. Y tienen que asegurarse que no haya puertas giratorias. El gran problema del control, por ejemplo, los organismos reguladores, es la puerta giratoria. Yo trabajo en un organismo regulador y después, si no hay control suficiente, termino entrando en alguna de las instituciones a las cuales yo controlaba. Ay, qué bonito. Y lo que se ha planteado ahora está sirviendo de poco, con todo respeto que tengo por Palacios Brand y por Fernández Gerí. No se ve la diferencia. ¿Cuándo funcionó mejor los organismos de control? Y lo digo con conocimiento de causa. Cuando en OPA, porque los fiscales nunca se atrevieron a ponerlo en práctica, en la composición de OPMA había representantes de la sociedad civil. Y éramos los representantes los de la sociedad civil que íbamos, y no íbamos con el machete, íbamos con disposición de escuchar. A ver, díganos por qué tiene este expediente aguantado 4 meses. Y no archivábamos quejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos profesores universitarios que no litigábamos y no teníamos ninguna vinculación directa o indirecta. Mi padre ya había muerto hace muchos años, con quien era juez o quien era fiscal en ese momento. Entonces, teníamos todo el deber de ingratitud para poder supervisar. Yo creo que en entidades que tienen competencia, el control siempre tiene que ser externo. Cuidadoso, respetuoso, no creyendo que son los dueños del mundo y la verdad, como lamentablemente parece que pasa en otras instituciones. Pero es muy difícil, como me dijo aquel médico, ¿y qué pasa si yo me equivoco y cometo una mala praxis? ¿Qué van a hacer conmigo los colegas? Me van a hacer papilla. ¿Dónde funcionan los órganos con los espacios de control? Cuando tenemos, y aún así,
personal especializado toda su vida en control. Porque si ese juez o ese fiscal que se ejerce control mañana, pasado o en 4 años vuelve a ser juez o fiscal en Chachapoyas, en Huancabamba o donde fuera, no va a tener el riesgo de tener un sesgo en el trato de sus compañeros. Yo soy magistrado del Tribunal Constitucional y me pueden haber acusado de 1000 cosas, pero menos de haberme corrompido. ¿Y eso qué ha significado? Que alguna gente te quite el saludo, que alguna gente ya no te convoque para sus cosas. Felizmente, de conferencias y de exposiciones no me puedo quejar porque hay buenos amigos como Derecho en Línea y otras instituciones que te convocan para eso. Pero estamos acostumbrados al interés personal o de grupo y que tenemos que atender ese interés personal o de grupo. Y eso es lo más nocivo para el control. El control tiene que ser externo y con gente que no tenga ninguna posibilidad de puerta giratoria de entrar al espacio que ha controlado antes. Porque si no, estoy haciendo cálculo para no pelearme con los que estoy controlando porque pueden ser mis futuros centros de trabajo. ¿Más claro no puedo ser? Bueno, creo que nos hemos ganado el derecho a la cena, ¿verdad, doctor? Es correcto, doctor. Queda cordialmente invitado cuando le visite a Lima. Yo le invito a la cena. Ah, no lo digo por eso, sino porque ya felizmente acá no se ven las caras y todos tienen las caras tapadas, pero siendo ya las 9:10 de la noche, habiendo comenzado a las 7:35, me imagino que los estómagos de algunos de nuestros amigos que se han quedado estoicamente hasta esta hora ya deben estar padeciendo, ¿no? Es correcto, doctor. Como comenta, el tiempo es oro y escucharlo a usted es un honor, ¿no? Siempre conciso, centrado en muchas cosas. Y ahí la comunidad jurídica está muy contenta, ¿no? Con la cátedra, como Peter nos comenta. Muchísimas gracias, doctor. Qué grandioso volver a escucharlo. Volveré a escuchar con mayor gusto. Muy gentil de su parte. Recuerde que Derecho en Línea es su casa, doctor, y nos vemos en una próxima. ¿Algunas palabras de reflexión a modo de concluir? Sí, muy cortitas porque como hemos dicho el tiempo es oro. En primer lugar, mi agradecimiento a Derecho en Línea y sobre todo a la persona de Cristian por convocarnos a poder hacer este tipo de intercambio de ideas, porque nadie es dueño de la verdad. Segundo, agradecer a quienes se están quedando hasta el final y a quienes han estado al principio. Agradecer muy especialmente a quienes han hecho valiosas intervenciones, que todas ellas permiten una reflexión, volver a mirar lo que uno ha pensado, e invitarlos a todos y a todas a mirar con otros ojos al que piensa distinto, a buscar facilitar que la educación no sea instrucción, sino verdadera educación en valores, de no amedrentarse por precisamente pensar diferente y asumir las consecuencias de que pueden significar pensar diferente. Si alguien no dice la verdad, o por decir la verdad tiene repercusiones, yo prefiero esas repercusiones a seguir viviendo en un clima de mentira. Y a preocuparse especialmente por los sectores vulnerables. El derecho y los derechos tienen su razón de ser, creando capacidades para atender las necesidades humanas básicas de todo y cada uno de nosotros,
porque sin atender esas necesidades humanas básicas, es imposible poder satisfacer el alcance de nuestros proyectos de vida, llamados técnicamente el desarrollo integral humano. Pongamos nuestro mejor esfuerzo en estas cosas. Y poquito a poco, espero, porque soy un optimista por naturaleza, que veremos la luz al final del túnel y podremos también progresivamente ir resolviendo la enorme crisis institucional que estamos viviendo en este momento. Un fuerte abrazo y hasta siempre.